Moisés es una de las figuras más emblemáticas e influyentes de la tradición religiosa occidental, reconocido como el líder que liberó a los israelitas de la esclavitud en Egipto y como el legislador que recibió las tablas de la ley en el monte Sinaí. Su vida y legado se narran principalmente en el Antiguo Testamento de la Biblia, especialmente en los libros de Éxodo, Levítico, Números y Deuteronomio. Estos textos no solo documentan los eventos de su vida, sino que también ofrecen un rico tapiz de enseñanzas teológicas y morales que han sido estudiadas y debatidas por generaciones. La trayectoria de Moisés no es solo una narrativa de liberación, sino también una profunda reflexión sobre la relación entre Dios y la humanidad, la moralidad y la justicia. La vida de Moisés está llena de eventos que ilustran la complejidad de la condición humana, incluidos momentos de duda, ira, compasión y fe inquebrantable. Enfrentó enormes desafíos, desde la resistencia del faraón hasta las quejas de su propio pueblo en el desierto, lo que revela no solo la lucha por la libertad, sino también la búsqueda constante de una identidad colectiva y espiritual. La experiencia de Moisés en el desierto, donde se convirtió en un líder y mediador, destaca la importancia del liderazgo moral y el compromiso con la verdad. La importancia de Moisés trasciende el contexto histórico, ya que se ha convertido en un símbolo de resistencia contra la opresión y un modelo de liderazgo ético y espiritual. Su figura es frecuentemente invocada en discursos sobre justicia, libertad y derechos humanos, siendo un ejemplo para aquellos que luchan contra la injusticia en diversas partes del mundo. El coraje de Moisés al confrontar al faraón y exigir la liberación de su pueblo resuena con fuerza en las luchas contemporáneas por los derechos civiles y la dignidad humana. Además, su disposición para interceder ante Dios en favor de los israelitas, incluso cuando fallaron, demuestra un profundo sentido de responsabilidad y compasión, características fundamentales para cualquier líder. Además de su posición como líder y legislador, Moisés también es visto como un profeta que estableció un canal de comunicación único entre Dios y el pueblo. Las revelaciones que recibió en el monte Sinaí no solo proporcionaron directrices prácticas para la vida comunitaria, sino que también crearon un hito espiritual que moldeó la relación de los israelitas con lo divino. La entrega de las tablas de la ley, con sus 10 mandamientos, se convirtió en un fundamento moral que influyó no solo en la cultura judía, sino también en las tradiciones cristianas e islámicas. La vida de Moisés, por lo tanto, no es solo un relato histórico, sino una rica fuente de lecciones sobre la fe, la justicia y la responsabilidad colectiva. Su legado perdura a través de los siglos, inspirando a millones de personas en todo el mundo a buscar la justicia, la verdad y una relación más profunda con lo divino. La figura de Moisés nos recuerda que la lucha por la libertad y la dignidad humana es un viaje continuo que exige coraje, compasión y un firme compromiso con los principios éticos que promueven el bien común. Así, Moisés se mantiene como una luz orientadora, un símbolo de esperanza y un modelo de liderazgo que continúa inspirando a la humanidad en su búsqueda de un mundo más justo y equitativo. Moisés nació en un periodo en que el faraón de Egipto había ordenado la muerte de todos los recién nacidos hebreos. Esta acción extrema fue motivada por el miedo del faraón de que los hebreos, que estaban creciendo en número y fuerza, pudieran convertirse en una amenaza para su poder. La opresión de los hebreos, que eran utilizados como mano de obra esclava para la construcción de ciudades y monumentos, reflejaba una política de control y dominación. Para salvar su vida, su madre, Joquebed, lo colocó en una cesta de juncos y lo dejó flotar en el río Nilo, un acto de valentía y fe que demostraba su esperanza en la supervivencia de su hijo. El destino de Moisés cambió cuando fue encontrado y adoptado por la hija del faraón, quien lo nombró Moisés, que significa sacado de las aguas. Esta adopción no solo lo salvó, sino que también lo colocó en una posición única, donde podría tener acceso al poder y al conocimiento egipcio. Creciendo en el palacio real, Moisés tuvo acceso a la educación y cultura egipcias, aprendiendo sobre administración, legislación y las tradiciones del antiguo Egipto. Sin embargo, a pesar de su posición privilegiada, también se tomó de conciencia de sus raíces hebreas. Moisés vivenció la opresión de su pueblo, lo que lo llevó a un dilema interno. Se veía dividido entre su identidad como príncipe de Egipto y su herencia como hebreo. Este conflicto se convertiría en un tema central en su vida, moldeando sus acciones futuras. A pesar de tener una vida cómoda, sentía el dolor y la opresión de su pueblo. Su conciencia social lo impulsó a actuar, llevándolo a intervenir en un incidente donde un egipcio estaba maltratando a un hebreo. Este acto de defensa, aunque heroico, resultó en la muerte del egipcio y en la posterior huida de Moisés a Madián, donde buscó refugio y una nueva vida.
El viaje de Moisés está repleto de eventos que reflejan no solo su lucha personal, sino también la lucha de un pueblo que buscaba libertad e identidad. El llamado de Dios, que ocurrió a través de la zarza ardiente, marcó el inicio de una nueva fase en su vida, donde dejaría de lado su vida de comodidad para convertirse en el líder de los israelitas. A través de Moisés, la historia de la liberación de los hebreos de Egipto se convierte en un poderoso relato de esperanza, fe y perseverancia ante la opresión. Por lo tanto, la vida de Moisés es un testimonio duradero de la lucha por la justicia y de la búsqueda de una relación más profunda entre el hombre y lo divino. A los 40 años, Moisés huyó de Egipto tras haber matado a un egipcio que estaba maltratando a un hebreo, un acto de defensa que lo llevó a un exilio en Madián. Este momento marcado no fue solo una reacción impulsiva, sino un reflejo profundo de su lucha interna en relación con su identidad y la injusticia que presenciaba. La huida a Madián representó un punto de inflexión en la vida de Moisés, ya que lo alejó de su vida de privilegios y del palacio donde había crecido, lanzándolo a una nueva realidad donde tendría que adaptarse y sobrevivir en un entorno hostil y desconocido. En Madián, Moisés encontró refugio y una nueva vida. Se casó con Séfora, hija de Jetro, un sacerdote local, y juntos tuvieron hijos, incluyendo a Gersón y Eliezer. Esta nueva vida como pastor de ovejas trajo a Moisés una experiencia de humildad y simplicidad, contrastando con la opulencia que había conocido en Egipto. Como pastor, aprendió a cuidar, liderar y proteger, habilidades que más tarde se revelarían esenciales en su misión. La convivencia con la familia de Jetro también le proporcionó a Moisés un sentido de pertenencia y comunidad, algo que había perdido al dejar su tierra natal. Durante su tiempo en Madián, Moisés pasó años meditando sobre su identidad y el destino de su pueblo, mientras cuidaba del rebaño. Este periodo de soledad y reflexión preparó el terreno para una experiencia transformadora que cambiaría no solo su vida, sino también la historia del pueblo hebreo. Al avistar una zarza ardiente que no se consumía, Moisés fue atraído por la visión extraordinaria e inexplicable. Este fenómeno natural, que desafiaba las leyes de la física, simbolizaba la presencia divina y la santidad de Dios. En este encuentro, Dios lo llamó por su nombre, un acto significativo que no solo indicaba una relación personal, sino también la responsabilidad que Moisés tendría a partir de ese momento. La revelación del nombre de Dios como Yo Soy fue un momento crucial. Este nombre no solo le otorgó a Moisés una identidad clara de quien lo enviaba, sino que también estableció la base para la comprensión del Dios de Israel como un ser personal y activo en la historia humana. Yo Soy representa la eternidad y la inmutabilidad de Dios, indicando que Él es la fuente de toda existencia y que está profundamente involucrado en los asuntos humanos. Esta revelación no solo otorgó a Moisés la autoridad necesaria para confrontar al faraón y liderar a los israelitas, sino que también estableció un modelo de relación entre Dios y su pueblo, que sería caracterizada por alianza, fidelidad y compromiso. A partir de ese momento, Moisés no sería solo un pastor de ovejas, sino el pastor de una nación, llamado a guiar a su pueblo hacia la libertad y una nueva identidad como pueblo elegido de Dios. La experiencia en la zarza ardiente no solo confirmó la misión de Moisés, sino que también encendió en su corazón una llama de determinación y coraje que lo acompañaría en su desafiante viaje. Así, la vida de Moisés tomó un nuevo rumbo, marcada por la intervención divina y la responsabilidad de ser el portavoz de Dios ante un pueblo que anhelaba liberación y esperanza. Moisés regresó a Egipto, y bajo la orientación de Dios, confrontó al faraón, exigiendo la liberación de los hebreos. Este regreso fue un acto de valentía y fe, ya que Moisés era consciente de los riesgos que enfrentaría al presentarse ante el hombre que había ordenado su muerte años atrás. El enfrentamiento con el faraón no fue solo una batalla entre dos individuos, sino una demostración del poder supremo de Dios sobre los dioses de Egipto y la opresión que los israelitas habían soportado durante tanto tiempo. Al exigir la libertad de los hebreos, Moisés no solo hablaba en nombre de su pueblo, sino que también representaba la voluntad de Dios para liberar a los oprimidos. El faraón, endurecido y orgulloso, rechazó las demandas de Moisés, desafiando no solo al hombre, sino también al Dios que lo había enviado. Esta resistencia dio inicio a una serie de eventos dramáticos y sobrenaturales que se conocieron como las 10 plagas de Egipto. Cada plaga fue una manifestación del poder divino, diseñada no solo para convencer al faraón, sino también para mostrar al pueblo hebreo y a Egipto que el Dios de Israel era superior a todos los ídolos y divinidades que adoraban. Las plagas comenzaron con la transformación de las aguas del Nilo en sangre, un golpe directo al corazón de la civilización egipcia, que dependía de este río para su supervivencia. A continuación, infestaciones de ranas,
piojos y moscas trajeron caos y malestar, mientras que enfermedades del ganado y llagas afectaron la salud y la riqueza del pueblo egipcio. El impacto de estas plagas fue devastador, culminando en una tormenta de granizo que destruyó cultivos y causó destrucción masiva. La oscuridad que siguió, que cubrió la tierra durante 3 días, simbolizaba no solo la ausencia de luz, sino también la ausencia de verdad y justicia bajo el dominio del faraón. A pesar de cada una de estas catástrofes, el corazón del faraón permaneció endurecido, y se negó a liberar a los israelitas. Finalmente, la última plaga, la muerte de los primogénitos, fue la más devastadora de todas. Este evento no solo llevó al dolor y al luto en cada hogar egipcio, sino que también quebró la resistencia del faraón. Después de esta tragedia, finalmente permitió que los israelitas se fueran, pero esta libertad fue temporal, ya que pronto se arrepintió de su decisión y decidió perseguir al pueblo en su viaje. Moisés lideró al pueblo a través del Mar Rojo, donde ocurrió uno de los eventos más milagrosos de la narrativa bíblica. Dios instruyó a Moisés a extender su vara sobre las aguas, y, en un acto de poder divino, las aguas se separaron, creando un camino seco para que los israelitas cruzaran. Este milagro no solo fue una demostración del poder de Dios, sino también una confirmación de la fe y el liderazgo de Moisés. Mientras los israelitas cruzaban, las aguas permanecieron apiladas, protegiéndolos de los egipcios que los perseguían. Cuando el último israelita alcanzó la seguridad del otro lado, Moisés levantó su vara nuevamente, y las aguas regresaron, sellando el destino de los egipcios que estaban a su espalda. Este evento se convirtió en un símbolo poderoso de liberación y protección divina, no solo para los israelitas, sino para todos aquellos que buscan la libertad y la justicia. La travesía del Mar Rojo es recordada como un momento de fe en el que la intervención divina salvó a un pueblo oprimido, y su historia ha resonado a través de las generaciones, inspirando movimientos de liberación y resistencia en diferentes contextos a lo largo de la historia. Así, el viaje de Moisés y los israelitas no fue solo una fuga de Egipto, sino el comienzo de una nueva era de esperanza, identidad y libertad, cimentando a Moisés como un líder y profeta fundamental en la historia de la humanidad. Después de salir de Egipto, Moisés condujo a los israelitas en un largo viaje por el desierto hacia la tierra prometida, un camino que resultaría desafiante tanto física como espiritualmente. Este cruce no fue solo un cambio geográfico, sino también un proceso de transformación profunda para un pueblo que había vivido por generaciones en la esclavitud. El viaje por el desierto estuvo marcado por desafíos significativos, incluida la falta de alimentos y agua, la rebelión de su propio pueblo y la necesidad de establecer un nuevo orden social y religioso que reflejara la nueva identidad de los israelitas como un pueblo libre. Durante los primeros días del viaje, la falta de recursos se convirtió en un tema recurrente. El desierto, con su aridez y hostilidad, sacó a la luz los miedos y las inseguridades de los israelitas, quienes, en muchos momentos, se mostraron más enfocados en sus necesidades inmediatas que en la promesa de Dios. La historia registra episodios en los que el pueblo se queja de la falta de agua, clamando a Moisés y expresando su deseo de regresar a Egipto, donde, a pesar de la esclavitud, tenían alimentos y una vida más predecible. Esta lucha interna entre la fe y la duda fue una prueba constante para Moisés, quien necesitaba no solo liderar físicamente, sino también espiritualmente, alentando a su pueblo a confiar en las promesas de Dios. Moisés, como líder, intercedía frecuentemente en favor de los israelitas, pidiendo a Dios que los perdonara y los guiara en medio de su rebeldía. En varias ocasiones, subió al monte para buscar orientación divina, mostrando un ejemplo de humildad y devoción. En una de estas ocasiones, cuando el pueblo se quejó de la falta de agua, Dios ordenó a Moisés que hablara a una roca, y el agua brotó milagrosamente. Este evento no solo atendió la necesidad inmediata del pueblo, sino que también sirvió como un recordatorio del poder de Dios y de la importancia de la obediencia. La necesidad de establecer un nuevo orden social y religioso se hizo evidente a medida que los israelitas continuaban su viaje. Moisés, con la orientación de Dios, comenzó a organizar al pueblo, estableciendo un sistema de gobierno que incluía líderes entre las tribus y jueces para resolver disputas. Esta estructura fue fundamental para crear un sentido de comunidad y responsabilidad, permitiendo que los israelitas funcionaran como una nación unida, con leyes y directrices que reflejaban la voluntad de Dios. Moisés transmitió las leyes que recibió en el monte Sinaí, incluidos los 10 mandamientos, que se convirtieron en la base moral y ética de la nueva sociedad. Además de lidiar con cuestiones de liderazgo y gobernanza, Moisés también enfrentó la rebelión y la desobediencia del pueblo, que, en su frustración y cansancio,
a menudo recordaba la buena vida en Egipto. Estos momentos de descontento revelaron la fragilidad de la fe del pueblo y la necesidad de Moisés no solo como líder, sino también como mediador entre ellos y Dios. Se convirtió en un defensor incansable, intercediendo y pidiendo a Dios por misericordia y orientación, incluso cuando el pueblo se alejaba del camino. El viaje por el desierto, con todos sus desafíos, fue un periodo de formación y purificación para los israelitas. A través de la lucha, la duda y la fe, comenzaron a entender su papel como el pueblo elegido de Dios. Moisés, como líder, no solo los guió físicamente hacia la tierra prometida, sino que también moldeó su identidad espiritual, ayudándolos a convertirse en más que un grupo de esclavos liberados, sino en una nación con un propósito divino. Así, el viaje por el desierto se convirtió en un capítulo crucial en la historia de los israelitas, marcado por lecciones de fe, resistencia y la búsqueda constante de la relación con Dios en medio de las dificultades. Uno de los momentos más significativos en la vida de Moisés ocurrió en el monte Sinaí, un lugar sagrado que se convertiría en el escenario de una experiencia transformadora y decisiva para el pueblo de Israel. Después de liderar a los israelitas en su viaje por el desierto, Moisés subió al monte para recibir las tablas de la ley, un conjunto de directrices divinas que moldearían la moral, la ética y la vida religiosa de la nación. Durante 40 días y 40 noches, estuvo en la presencia de Dios, envuelto en un ambiente de revelación y santidad. Este periodo estuvo marcado por un profundo diálogo entre Moisés y Dios, donde no solo se dieron los mandamientos, sino también principios fundamentales sobre la naturaleza de Dios y la relación que él deseaba tener con su pueblo. La intensidad de este momento es difícil de describir, ya que Moisés no solo estaba recibiendo instrucciones, estaba siendo llamado para un papel monumental como mediador entre Dios e Israel. Las tablas de la ley contenían no solo los 10 mandamientos, que se convertirían en la columna vertebral de la ley israelita, sino también varias otras directrices que abordaban aspectos de la vida cotidiana, justicia, moralidad y adoración. Estas leyes tenían como objetivo establecer una sociedad que reflejara la santidad y la justicia de Dios, promoviendo un modo de vida que honrara la alianza entre Dios y su pueblo. Sin embargo, mientras Moisés estaba en la cima del monte, algo alarmante sucedía en la base. Cuando descendió del monte, encontró al pueblo adorando un ídolo de oro, el becerro de oro, que habían creado en su ausencia. Este acto de idolatría no solo traicionó la confianza que Dios había depositado en ellos, sino que también simbolizaba una profunda ruptura de la alianza. Los israelitas, temiendo que Moisés no regresara, buscaron una representación física de Dios, revelando su falta de fe y paciencia. En su ira al ver lo que se había convertido su pueblo, Moisés rompió las tablas, un acto que simbolizaba la ruptura del pacto entre Dios y el pueblo. Este gesto no fue meramente un acto de rabia, fue una representación poderosa de la gravedad de la traición del pueblo y de la urgencia de restaurar la relación con Dios. Después de este momento de crisis, Moisés se retiró para interceder en favor de su pueblo. Se convirtió en un defensor y abogado, pidiendo a Dios que perdonara la transgresión de Israel. Reconociendo la gravedad del pecado y la necesidad de arrepentimiento, Moisés subió nuevamente al monte para recibir nuevas tablas. Este segundo ascenso simbolizaba no solo la renovación de la alianza, sino también la oportunidad de restablecer la relación entre Dios y su pueblo. Al recibir las nuevas tablas, Moisés no solo reafirmó los mandamientos, sino que también enfatizó la importancia de la obediencia a Dios como un elemento central en la vida de la nación. Esta experiencia en el monte Sinaí, marcada por revelación, desobediencia y redención, se convirtió en un punto de referencia en la historia de Israel. Los mandamientos recibidos por Moisés no eran solo reglas, sino una invitación a que el pueblo viviera de acuerdo con la voluntad divina, cultivando una sociedad que reflejara los valores del reino de Dios. Así, el monte Sinaí se convirtió en un símbolo eterno de la alianza entre Dios e Israel, un momento que continúa resonando en la tradición religiosa y en la conciencia moral de la humanidad. La historia de Moisés en el Sinaí es, por lo tanto, una poderosa narrativa sobre la fidelidad de Dios, la fragilidad de la condición humana y la esperanza de redención a través de la obediencia y el arrepentimiento. Moisés lideró a los israelitas durante 40 años en el desierto, un periodo que se convertiría en fundamental para la formación de la nación de Israel y la consolidación de su identidad. Durante este largo viaje, no solo transmitió las leyes de Dios, sino que también moldeó la identidad nacional y espiritual de los israelitas. Los israelitas, que habían sido esclavizados durante generaciones en Egipto, estaban ahora en un proceso de transformación profunda,
pasando de un pueblo oprimido a una nación libre, dotada de un conjunto claro de valores y principios que guiarían su vida en comunidad. El liderazgo de Moisés estuvo marcado por una serie de desafíos y experiencias que pusieron a prueba la fe y la resiliencia del pueblo. No solo presentó los mandamientos recibidos de Dios, sino que también interpretó y aplicó estas leyes a las diversas situaciones que surgían en la vida cotidiana del pueblo. Moisés actuó como mediador, juez y consejero, orientando a los israelitas en cuestiones de moralidad, justicia y espiritualidad. Esta función fue crucial para crear una sociedad cohesionada y unida, donde todos los miembros eran alentados a vivir de acuerdo con los principios establecidos, promoviendo la justicia y la solidaridad entre ellos. Durante estos años en el desierto, los israelitas enfrentaron numerosas pruebas que pusieron a prueba su fe. La escasez de alimentos y agua, las dificultades del ambiente árido y los constantes desafíos de liderazgo generaron momentos de duda y descontento. La historia está llena de episodios en los que el pueblo se quejaba, deseando regresar a Egipto, revelando la lucha interna entre la memoria de la opresión y la esperanza de un futuro mejor. Moisés, por su parte, intercedía por ellos ante Dios, demostrando una profunda compasión y un compromiso con su misión de liderazgo. Sin embargo, a pesar de todos los esfuerzos de Moisés por guiar y ayudar a su pueblo, la desobediencia y la rebelión continuaron siendo una constante. La incapacidad de algunas personas para confiar plenamente en las promesas de Dios resultó en consecuencias severas, incluida la prohibición de entrar en la tierra prometida. Esta decisión divina no fue solo un castigo, sino también un acto que reflejaba la necesidad de preparar al pueblo para la nueva vida que los aguardaba. Moisés, aunque había sido elegido por Dios como el líder que liberó a los israelitas, no fue exento de las fallas humanas, y su historia sirve como un recordatorio de la fragilidad de la naturaleza humana. Moisés murió en Moab a los 120 años, en un momento que marcó no solo el final de su vida, sino también el cierre de un capítulo crucial en la historia de Israel. Dios permitió que viera la tierra prometida desde lejos, pero no lo dejó entrar. Esta visión representó las esperanzas y sueños de un pueblo que Moisés había guiado y defendido a lo largo de su vida. Su sepultura en un lugar desconocido, realizada por Dios, añade un elemento de misterio a su muerte y simboliza la singularidad de su relación con lo divino. El legado de Moisés perdura a través de las tradiciones judía, cristiana e islámica, siendo recordado como un profeta, líder y legislador. Su papel en la historia sagrada es celebrado en festivales, liturgias y textos sagrados, y continúa siendo una figura inspiradora para millones de personas en todo el mundo. Moisés es visto como un modelo de fe, perseverancia y liderazgo moral, y sus lecciones sobre justicia, libertad y la búsqueda de la verdad resuenan aún hoy. La vida de Moisés no es solo una narrativa histórica, sino un testimonio de la relación entre Dios y la humanidad, que continúa inspirando y guiando a las generaciones futuras en su propia jornada espiritual. La figura de Moisés no solo es central en la historia del pueblo hebreo, sino que también ejerce una influencia significativa en las tradiciones religiosas y éticas del mundo occidental, simbolizando la búsqueda de la libertad, la justicia y la relación entre Dios y la humanidad. Desde su liderazgo en la liberación de los israelitas de la esclavitud en Egipto hasta la entrega de las tablas de la ley en el monte Sinaí, Moisés se ha convertido en un ícono de la lucha contra la opresión y de la búsqueda de dignidad. Su vida y legado trascienden contextos culturales y temporales, resonando profundamente en las tradiciones judía, cristiana e islámica, donde es reverenciado como un profeta y un modelo de virtud. Su papel como mediador entre Dios y el pueblo, y como transmisor de la ley, ha solidificado su importancia en la historia religiosa y cultural de la humanidad. La entrega de la ley no solo estableció un código moral para los israelitas, sino que también sentó las bases para muchos principios éticos que aún son valorados en las sociedades contemporáneas. El mensaje de Moisés sobre la justicia, la equidad y la responsabilidad social sigue siendo una fuente de inspiración para movimientos de derechos humanos y justicia social en todo el mundo. Él ejemplifica la idea de que el verdadero liderazgo implica no solo la búsqueda del poder, sino el compromiso con la justicia y el bienestar del pueblo. La vida de Moisés es un testimonio de la lucha por la libertad, de la importancia de la fe y de la perseverancia ante las adversidades. Enfrentó enormes desafíos, desde la resistencia del faraón hasta la rebelión de su propio pueblo, pero se mantuvo firme en su misión, confiando en la orientación divina. Su historia es un poderoso recordatorio de que la fe puede sostener a los individuos en momentos de crisis y que la perseverancia puede llevar a la realización de grandes objetivos, incluso frente a obstáculos aparentemente insuperables. Además,
Moisés sirve como un modelo de liderazgo moral y espiritual. Su disposición para interceder por el pueblo, incluso cuando ellos pecaban, demuestra una profunda compasión y un compromiso con la redención. No solo lideró a los israelitas físicamente, sino que también los guió hacia una mayor comprensión de su identidad espiritual y de la relación con Dios. Esta relación íntima con lo divino es un tema central en la narrativa de Moisés, enfatizando que la espiritualidad es fundamental para una vida plena y significativa. A través de su historia, aprendemos sobre la compasión, la justicia y la necesidad de una relación íntima con lo divino, que resuena a través de los siglos. Las enseñanzas de Moisés continúan resonando en discursos sobre moralidad y ética, inspirando a líderes y activistas a luchar por la justicia y la libertad. Su viaje es una invitación a que cada uno de nosotros reflexione sobre nuestro propio papel en la búsqueda de un mundo más justo y equitativo, resaltando que la verdadera libertad y justicia se logran no solo a través de la resistencia, sino también mediante la compasión, la comprensión y el compromiso con los valores que promueven la dignidad humana. Así, la figura de Moisés permanece no solo como un líder histórico, sino como un faro de esperanza y un ejemplo a seguir en tiempos de crisis y desesperación, mostrando que la luz de la fe y la justicia puede prevalecer, incluso en las circunstancias más oscuras.